en Chile? ¿Qué es lo que vivimos? Bueno, ¿Cómo lo defines? todavía no sabemos mucho, que es lo que, como dice, una noticia en desarrollo, ¿eh? Yo creo que depende mucho de los actores. Cada actor tendría una respuesta distinta. Si uno le pregunta a la izquierda y a un sector de la izquierda en particular y a los que están en la calle, diría que estamos en un momento insurreccional, en que ellos creen que el orden establecido, incluso incluye la democracia representativa, está tambaleando y el objetivo es el cambio del modelo económico, lo que llaman cambios estructurales, que supuestamente van a terminar con las injusticias y las desigualdades y los abusos y se va a traducir en un paraíso terrenal. Esa es una parte. Hay otros que son sectores más moderados, demócratas cristianos, tal vez algunos en el PPD, pero muy poquitos, que creen que este es un movimiento apolítico de personas que están cansadas de las injusticias, que no alcanzan a llegar a fin de mes, cosa que es bastante cierto. O sea, este movimiento tiene un sustento fáctico verdadero. La gente salió a la calle. Lo que pasa es que la agenda se la tomó un mundo muy radicalizado que no conocíamos, muy bien organizado y violento, y además con capacidad táctica para enfrentar a los carabineros, irlos a atacar en las propias comisarías, prenderle fuego al metro, destruir los negocios, algo que el gobierno y Sebastián Piñera en particular nunca se esperó, ni yo tampoco, ni nadie. Esto tiene una raíz en el tiempo. Esto parte desde los autoflagelantes y los autocomplacientes, porque hay un sustrato cultural en el tiempo, hay un manejo de la idea para llegar a este momento en que una gran parte de los chilenos siente que el modelo no es el que quisieran y que no se ha hecho nada, sobre todo, que nadie ha hecho nada, que los gobiernos y las concertaciones que tú participaste no han hecho nada, no hicieron nada. Claro, la verdad es que en el origen de la concertación convivieron sectores muy de izquierda y sectores mucho más moderados, vamos a decir, social cristianos, que incluso habían participado del golpe, como la democracia cristiana. Y no hay que olvidar de que el primer presidente de Chile, don Patricio, fue partidario del golpe y a lo mejor a regañadiente, pero lo apoyó. El segundo presidente de Chile, don Eduardo Frei, regaló todas sus argollas de matrimonio y sus joyas a la Junta Militar para apoyar el pronunciamiento. Entonces, en esta mezcla, la izquierda verdaderamente tuvo que ceder todo a cambio de la recuperación de una cierta forma de democracia, porque ellos nunca consideraron, y hasta el día de hoy lo niegan, que Chile sea verdaderamente una democracia. Y esa contradicción permaneció en el tiempo, pero como al país le estaba yendo bien y estábamos creciendo económicamente de manera muy espectacular, en parte por el prestigio que tenía la concertación, el deseo de ayudarnos de las grandes potencias y la apertura económica que trajo mucho progreso, hubo una etapa de bastante bonanza, ¿ya? Y eso empezó a cambiar desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde el crecimiento se estancó, no solo por responsabilidad de ella, probablemente por circunstancias internacionales. Y después el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que ella está mucho más radicalizada. Ella toma el discurso entonces de los autoflagelantes. El discurso autoflagelante y lo multiplica por 100 porque declara ilegítima la Constitución, inicia un proceso de asamblea constituyente que se frustró, levanta la bandera por primera vez de que el crecimiento económico no es lo más importante, que lo más importante es que haya más igualdad, o sea, que no haya gente que gane mucho y otros que gane muy poco, y empieza a relativizar los pilares sobre los cuales se había construido no solo la transición, sino que el éxito económico de Chile. Y eso alimenta mucho
el discurso que ahora se ha hecho carne de una manera que nadie esperaba y que nos está llevando a hacer lo que parecía absolutamente imposible, no para mí, sino para los sectores más radicales de la izquierda. Que el año 2020 íbamos a tener un plebiscito donde se va a aprobar una asamblea constituyente y que el año 2021 vamos a tener una asamblea constituyente redactando una constitución completamente nueva. ¿Tú crees que si se hubieran implementado en el gobierno de la Michelle Bachelet las medidas que ella aspiraba con una línea más socialista, hubiéramos evitado lo que vivimos el año 2019? No, lo único que nada lo habría evitado, porque el gobierno de la presidenta Bachelet legitimó un discurso que planteaba realmente una transformación muy profunda de la sociedad. Que ella presentó proyectos que a la luz de lo que está pasando hoy día aparecen como muy moderados. Y yo sé que hay una parte de la derecha que dice, pucha, ¿por qué no se los aprobamos? ¿Ya? Porque parece un juego de niños comparado con lo que el gobierno está aprobando hoy día y las cosas que la derecha le exige. Pero ella fortaleció una corriente de pensamiento que en Chile es histórica. La izquierda siempre ha sido muy potente en Chile, que plantea un cambio de modelo diferente al modelo económico de mercado, con transformaciones muy grandes. Y haber apoyado las reformas de la presidenta Bachelet habría sido considerado como un primer paso. O sea, son grupos que tienen una ideología política muy desarrollada, muy concreta, y que saben lo que quieren. ¿Ya? O sea, hubiera alimentado esas aspiraciones a más todavía. Habría fortalecido, porque claro, si se puede llegar hasta aquí, ¿por qué no se puede? Si podemos llegar hasta la Plaza Italia, ¿por qué no podemos llegar a la dehesa? Entonces la paradoja que tenemos ahora es a un presidente de derecha aplicando un programa más revolucionario o más progresista que la presidenta socialista. ¿Cómo la ha hecho Piñera, digamos? La paradoja que tenemos hoy día es que no tenemos presidente. O sea, tenemos un jefe de Estado que es legítimamente elegido, al cual se le cuadra la policía cuando ingresa al Palacio de la Moneda, que envía proyectos de ley al Congreso, pero que está completamente defenestrado. O sea, está conduciendo un gobierno que está implementando un programa en cuestiones fundamentales en los cuales la gente que lo apoya a él jamás ha creído. ¿Y tú crees que la mayor parte de Chile quiere eso? Porque él fue elegido democráticamente. ¿Quiere que implemente su programa o implemente el programa que está implementando? ¿Y esa es una victoria de la izquierda, haber logrado ese cambio cultural? La mayor cantidad de personas que salieron a protestar, vamos a hablar así porque es muy difícil saber, que eran muchas, quieren que se le resuelvan ciertos problemas que son reales. ¿Ya? Quieren mejores salarios, quieren mejor atención en salud, quieren mejores pensiones. Pero no están planteando que necesariamente que eso necesite un cambio de modelo. Esa es la interpretación que la izquierda le da a la situación, y como viene acompañado de mucha violencia, porque aquí están participando grupos de ultraizquierda con capacidad, no voy a decir militar porque es mucho, pero tampoco tiran zapatos como en el Medio Oriente para expresar su malestar, y han hecho cosas bastante terroríficas, ¿no? Cuando se habla de criminalizar la protesta, bueno, los hechos criminales que han cometido las personas que están en la calle son evidentes, como quemar el metro, destruir los negocios, quemar iglesias, saquear hoteles para hacer barricadas por los muebles, sacar a los pasajeros en pelota dándoles 20 minutos para que se vayan, destruir las plazas de peaje. ¿Para qué vamos a hacer todo el arqueo? Entonces, frente a esa realidad, el presidente Piñera, y esta es mi opinión, le entró un ataque de pánico de pasar a la historia como el sucesor de Pinochet, digamos, en términos de la violación de los derechos humanos. Y cuando se vio confrontado con la alternativa de reprimir a las personas que estaban causando toda esta destrucción,
o hacer concesiones políticas a cambio de que la cosa se calmara un poco, pensando en él y en su futuro, y tal vez en el de su familia, y como una manera de mantener su prestigio y evitar el manchón que podría significar que lo estigmaticen en el mundo entero como un violador sistemático de los derechos humanos, que nunca lo ha sido y tampoco lo es ahora, optó por entregar la joya de la corona a la izquierda, y cuando digo la joya de la corona me refiero a la Asamblea Constituyente, que ha sido siempre la aspiración máxima, porque sabemos que las asambleas constituyentes en toda América Latina, donde se han hecho, son la llave maestra que permite modificar de una manera muy radical el orden jurídico, político, económico y constitucional de un país. ¿Cómo ves un poco la salida de esto y cuáles son los riesgos de ese camino? Si uno se quiere atener como a los hechos comprobables, para no especular, ¿ya? No tengo ninguna duda de que el objetivo de la izquierda es cambiar las bases del modelo económico en la Asamblea Constituyente. Eso es lo que está en disputa, en eso consiste el partido, ¿ya? Y la gente de izquierda que va a la Asamblea va a ir a cambiar el modelo económico. Y por otra parte, también va a haber toda una discusión respecto de cambiar el ordenamiento político, ¿ya? Eliminar el Tribunal Constitucional, por ejemplo. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Bueno, la finalidad... una mejor sociedad podría ser una mejor sociedad. Yo no le adscribo a nadie motivos perversos, pero aquí lo que está en juego es la idea que tiene la izquierda de que las mayorías pueden hacer lo que quieran. Pero son mayorías, deberían poder hacer lo que quieran. No, porque justamente por eso existen las garantías constitucionales y para eso están las leyes de quórum calificado que existen en todo el mundo. Ninguna mayoría puede dictar leyes que sean contrarias a la Constitución. Ninguna. Pero la izquierda, una parte importante de la izquierda, me refiero al Partido Comunista, al Frente Amplio, a vastos sectores del Partido Socialista, bastantes PPD, y una parte no menor de la democracia cristiana, eso se ve muy claramente en la bancada de senadores y también un poquito en la bancada de diputados, se rebelan contra la idea de que en el Congreso una ley aprobada por mayoría, y le agrego que la mayoría de la opinión pública, según las encuestas del momento, quiere, pueda no promulgarse porque es contraria a la Constitución. Entonces, para ello el Tribunal Constitucional, que existe en todas partes del mundo, es la bestia negra, digamos, ¿ya? Un resabio de la dictadura, cosa que no es verdad, porque el Tribunal Constitucional empezó en democracia en el año 70, justamente para evitar lo que estamos conversando ahora, y no sé si lo querrán eliminar, pero por lo menos quitarle las atribuciones que le permite al Tribunal Constitucional decir, un momentito, esta ley que se está discutiendo en el Congreso, como está, viola la Constitución. Y si las leyes requieren quórum especial, el Tribunal Constitucional obligatoriamente la revisa por la misma razón. Y ellos creen que eso no es así, que si la mayoría la aprueba, tiene que promulgarse como ley. Entonces, esa es una idea muy radical, muy distinta. No existe en Estados Unidos, no existe en Francia, no existe en Alemania, no existe en Inglaterra, no existe en España, no existe en Italia, no existe en ningún país occidental donde hayan democracias consolidadas. No existe en el Reino Unido. ¿Y en qué tipo de países existen? Bueno, los países en que existía casi no van quedando, digamos, porque sabemos que hoy día casi todos los países que eran de la órbita socialista, no existe en Venezuela, no existe en Cuba, no existe en Nicaragua. O sea, el modelo al que estamos aspirando, aunque se niegue y todo, es un modelo estilo Venezuela, Cuba. No necesariamente, pero estoy simplemente dando un ejemplo concreto, porque tampoco me quiero pasar películas, digamos. Ahora, hay que reconocer de que aquí se ha establecido que para tomar acuerdos en la Asamblea Constituyente se requieren 2/3. Y esa es una garantía de que la izquierda, por mucho que quiera,
suponiendo que a la derecha o a los sectores moderados les va a ir relativamente decente, no van a tener los 2/3, pero sí van a tener a las masas en la calle exigiendo, y si hubiera una norma, por ejemplo, que la Asamblea quiere constituir, aprobar, para la cual, vamos a decir, hay una amplia mayoría, pero no alcanza esa amplia mayoría a los 2/3, van a venir las acusaciones de que se está engañando al pueblo, de que no se está respetando la voluntad del pueblo, de que se está usurpando la soberanía del pueblo. Lo mismo dicen que podría ocurrir si sale no. ¿Cuáles son las posibilidades, crees tú, que se rechace la posibilidad Ninguna. de la Asamblea? Ninguna, realmente. No hay ninguna, es una ilusión. Porque Piñera está a favor. Primero, Piñera ha declarado la neutralidad del gobierno, lo que ya es una aberración completa. En Inglaterra, y este es nuestro propio Brexit, ¿no? O sea, vamos camino a cometer una especie de suicidio, porque la mayoría así dicen que lo quiere. Pero Piñera, al declarar neutral al gobierno y al hablar de cómo debería ser la constitución que se va a hacer, de hecho dio una charla sobre eso en La Moneda cuando promulgó la ley, él ya se sumó al sí. Luego hay gente en Renovación, no en la UDI, salvo Lavín, y tal vez hayan otros, pero creo que son muy poquitos, que están por el sí. Y la idea se metió en la opinión pública de que la Constitución es la llave maestra para resolver los problemas económicos que tienen las personas. ¿Y no es así? Eso es publicidad engañosa. Realmente, si el CERNAC tuviera facultades, podría hacer una investigación y sancionar a los que andan diciendo eso. Porque es mentira. Absolutamente falso. No digo que la Constitución no haya que cambiarla. En muchos aspectos yo tengo montones de ideas para cambiar la Constitución. Pero no hay un solo problema social o económico que no se pueda resolver hoy porque la Constitución es un impedimento. De hecho, el tema de pensiones se está resolviendo ahora. Las AFP no están en la Constitución, para nada. El tema de salud se puede resolver de la misma manera. No hay ninguna cosa en la Constitución que se lo impida al gobierno. El tema laboral también. O sea, la Constitución a lo mejor puede llegar a garantizar ciertos derechos, pero si no hay plata, esa garantía no vale de nada. Creo que estamos llenos de ejemplos de constituciones que garantizan todos los derechos, pero si los países están en la ruina, no tienen cómo garantizarlos, cómo implementarlos, es una declaración lírica, digamos. Entonces, bueno, ese es un poco el cuadro. En la Asamblea Constituyente, por ejemplo, se va a requerir que gente sensata, que las hay, negocie, que llegue a compromiso. Es muy distinto llegar a un acuerdo en el Senado, donde hay muy poquita gente, y ya se denuncia como la cocinería y de 4 paredes y de espaldas al pueblo. Entonces yo me imagino una reunión de dirigentes políticos de Chile Vamos y de, no sé, bueno, de los partidos de oposición, vamos a llamar, sin el PC, sin el Frente Amplio. Se reúnen 10 personas en la casa de alguien para buscar un acuerdo. Bueno, eso se va a denunciar como la más asquerosa de las traiciones a la patria. ¿Ya? Entonces no van a haber condiciones que conduzcan a esa búsqueda de acuerdos que no sean como poco menos que en secreto. ¿Ya? Va a haber que ir a Argentina a buscar esos acuerdos o a un tercer país. Pero el clima creo yo que puede ser muy complicado. Esos son riesgos reales, además no son inventados, porque eso pasó en Bolivia, pasó en Venezuela y pasó en Colombia, que son los 3 países que han tenido asambleas constituyentes en América Latina. No hay otros que yo conozca. Han habido algunas experiencias en Europa, en Italia, pero después de la guerra. Y en España había un consenso absoluto, de manera que no hubo, estaba todo cocinado, como quien dice. ¿Ya? Pero en un clima en que la política de los acuerdos hoy día es execrada como una traición al pueblo, etc., creo que la situación puede ser muy difícil, y si a eso le sumamos un gobierno sin autoridad, sin poder, sin legitimidad política, no legitimidad constitucional, porque obviamente que la tiene. Yo por eso siempre pensé, cuando estábamos en el momento álgido de la crisis,
que la mejor solución era que el presidente Piñera hubiera propuesto una reforma constitucional para adelantar las elecciones parlamentarias y presidenciales. Y ya que el Congreso está desprestigiado, entregarle a un nuevo Congreso y a un nuevo gobierno que resuelva este problema como le parezca más pertinente, y eso creo que habría sido mucho más conducente a restablecer la paz, a consolidar la democracia hacia adelante, que seguir con un gobierno que realmente hoy día no tiene el respeto de nadie, porque el drama de Sebastián no es que lo odie la derecha, la izquierda, que siempre lo ha odiado, sino que ahora también no lo quieren sus propios partidarios, que se sienten absolutamente traicionados. O sea, la tesis de Hermógenes Pérez de Arce hoy día yo creo que es abrumadoramente mayoritaria en la derecha. ¿Qué te llevaba a ti a estar así en lo personal, a estar en las redes sociales súper activo, con una posición súper clara respecto a lo que se ha vivido desde el día uno acá? Yo creo que estamos cometiendo un error, honestamente. Yo pienso que todo lo que ha sucedido y la forma como se ha abordado, en el fondo nos estamos disparando en los pies, estamos arruinando nuestra economía, estamos generando una enorme incertidumbre, estamos con un discurso añejo, estatista, que sabemos que va a llevar necesariamente a un déficit fiscal gigantesco, ya lo estamos viendo, no hemos empezado todavía y ya estamos con una deuda pública del 40%. Perdiendo competitividad con la producción, la productividad en el suelo. Entonces yo creo que estamos cometiendo un grave error. En los últimos 3 meses nos hemos encargado de desmantelar lo que habíamos construido en 25 años. Ahora, que podemos reparar, que todo puede mejorar. Sí, es posible. Pero hoy día, en este minuto, ya tenemos un desempleo más cerca al 9% que al 6%. ¿Tú no sientes ninguna responsabilidad en tu etapa como político, que tal vez pudieron hacer las cosas de otra manera? Sinceramente no. No. Lo que no quiere Porque decir... hablamos del tema de la concertación, que Sí. la concertación no se ha hecho cargo, en el fondo, de defender su No. propio legado. Eso es otra cosa, pero ahí tampoco soy responsable yo, porque yo lo he defendido siempre. Yo siempre me he declarado un viudo de la concertación. ¿Ya? Ese es mi posicionamiento político. Yo soy un socialdemócrata, un liberal progresista, que cree que las transformaciones sociales, las únicas posibles, son evolutivas. No tengo un pelo de revolucionario, porque creo que las revoluciones llevan a sufrir demasiado a los pueblos. Entonces, y en ese sentido, la concertación obviamente hizo muchos cambios en relación con lo que era el proyecto de desarrollo de Pinochet. Y bueno, y toda esta mitología de que esta es la constitución de Pinochet es ridículo, si de la constitución de Pinochet no queda nada. Absolutamente nada. Entonces la constitución del Lago. Bueno, no solo de Lagos, se le hicieron como 40 cambios, pero los cambios bajo Lagos fueron muy profundos. Entonces, aquí se habla, por ejemplo, de que vamos a cambiar el principio del Estado subsidiario. Bueno, el Estado subsidiario no está en la Constitución. No hay una frase que hable del Estado subsidiario en la Constitución no existe. Lo que hay es una ley del Estado empresario, que dice que el Estado, para incursionar en actividades empresariales, necesita una ley que se apruebe por la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, o sea, por un calificado. Pero se podría hacer. De hecho, el gobierno de Michelle Bachelet tuvo mayoría necesaria para haber hecho esos cambios y muchos otros más. Entonces, las cosas que no se han hecho, no todas, pero una gran cantidad, es porque en ese momento se consideraba que eran errores que iban a echar abajo la economía del país. Porque si uno dice, mire, la educación, bueno, resulta que la concertación entregó el país con 1.500.000 estudiantes en las universidades. Y cuando nosotros entramos al poder, habían 100.000. Entonces, y la mayoría de esos jóvenes son de hogares vulnerables, primera generación. Entonces, pues, pero el endeudamiento, bueno, hoy día eso se está corrigiendo. Desde luego, la gratuidad, el nuevo CAE, que se paga el 10% de lo que uno gana, y si está cesante no paga nada, y tiene un tope de 140 cuotas, o sea,
cualquier profesional debería estar dispuesto a pagar el 10% de su salario como máximo si se recibe y tiene pega. No es ninguna cosa muy arbitraria pedírselo, y eso no discrimina por situación familiar ni por nada. La familia no compromete su patrimonio, en fin. Entonces, se han hecho muchas cosas, muchísimas. Otras no tanto, digamos, ¿no? Y está bien que la presión social, yo creo que la gente salió a la calle legítimamente, y obviamente porque salió a la calle hoy día se están haciendo algunas cosas que no se habrían hecho. Pero eso no significa que el pueblo chileno quiera hacer una revolución y poner todo patas para arriba. Pero los grupos avesados que toman el control del mensaje, porque nadie sabe lo que quiere la gente que salió a marchar, porque nunca tuvieron vocero. Nunca nadie los entrevistó. ¿Quién sabe lo que pensaba el millón de personas que estaban en la plaza Italia? Yo no. Y creo que tú tampoco. Pero hubo gente que dice, esto es lo que quieren los chilenos. Por eso están marchando los chilenos. Mira las encuestas recientes, la CEP, por ejemplo. La abrumadora mayoría de los cotizantes quiere que la plata vaya a su cuenta individual, no a una cuenta solidaria. Uno podrá decir que son malos, que no son solidarios. Otra discusión. El 60, casi el 70% de los chilenos se declaran satisfechos con su vida. O muy satisfechos. Entonces, ¿dónde está este país de mierda de que habla un sector de la izquierda y que hay que cambiarlo todo? Yo no lo veo por ninguna parte. Ahora, cuando yo he dicho eso en las redes sociales me ponen una foto de un campamento. Bueno, yo puedo ponerle a él una foto de un campamento en Nueva York, o de un barrio de inmigrantes en París, o en Alemania, o en cualquier Te van a parte. decir precisamente que son las lacras del capitalismo. En cualquier parte. Entonces, pero es que están a decir eso, que eso es porque pero estamos en sistema capitalista. Está bien, pero no me quiero meter en eso. Te quiero decir que hay un discurso político que, aprovechando ciertos elementos de realidad, porque toda mentira tiene algo de verdad, si no, no prende. ¿Ya? Toda distorsión, todo prejuicio racial, sexual, de género, tiene algo que de cierto en lo que las personas que lo propugnan dicen. Pero eso no cambia la verdad. Y todos los estudios que se han hecho en el mundo muestran que Chile ha sido un país que ha progresado mucho más que cualquier otro país del continente, que no tiene quórum calificado, que no tiene tribunal constitucional, que no tiene un sistema político de economía abierta al mundo. Hemos progresado mucho más que Argentina, que ha retrocedido, que Colombia, bueno, no vamos a hablar de Venezuela, ¿ya? Que Costa Rica, que todos los países del Caribe, que México, ¿ya? Que son países mucho más grandes. Pero esto como que a los que están organizando todo esto no, es indiferente. Que están organizando esto, que existen, que no son de Venezuela, ni son chilenos, son gente joven. Cualquier persona que lea Los Rayados en la calle se da cuenta que hay gente que tiene un pensamiento político muy articulado, muy definido, y que lo expresan con mucha fuerza muy bien, ¿ya? Esa gente tiene un mundo tan diferente en la cabeza que nada de lo que se haga por apaciguarlo va a ser suficiente. Porque están en contra de un sistema que consideran intrínsecamente perverso. Pero ellos no representan a todos los chilenos. Ah, no, por supuesto que no. Pero son los que siempre... Son a los que está escuchando Piñera. No, son los que la llevan porque son audaces. En todos los procesos políticos de cambio, de grandes eclosiones sociales, la audacia es lo fundamental. Estos sectores audaces y bien organizados no podrían prevalecer si la gente moderada que cree en otra cosa tuviera el coraje de decirlo y de atravesársele, pero no se atreve. Los ex líderes de la Concertación están totalmente en silencio, ¿ya? Hay gente que tiene mucha solvencia, no quiero dar nombres porque muchos son muy amigos míos, digamos, ¿ya? Pero aquí están absolutamente callados. De hecho, han sido candidatos en las listas más extremistas dentro de sus propios partidos a los cuales pertenecen, ¿ya? El expresidente Lago, que el otro día escribió una carta al Mercurio que en el fondo borra con el codo todo lo que escribió en 2005 cuando él promulgó su constitución. Yo estaba ahí, ¿ya?
Y él dijo que esto era el fin de una era, el principio de otra, que teníamos una constitución democrática, bla, bla, bla. Todas cosas muy ciertas por lo demás y estábamos todos muy emocionados. Entre ellos algunos que son parlamentarios hoy día y que estaban en la misma sala y aplaudiendo como locos, pero hoy día eso no vale. ¿Por qué? Porque creen que es impopular, que, que les va a pasar lo que le pasó. Imagínate entonces a Gabriel Boric. Lo agarraron a escupetazo y le tiraron cerveza aquí en la Plaza Italia o los alrededores. Quiere decir que el pobre Gabriel no podría ir a ninguna parte porque si va a la dehesa le hacen lo mismo. ¿Ya? ¿Qué queda para los demás? ¿Qué queda para la gente que tiene una posición crítica? ¿Tú has sentido esa amenaza? No, para nada, nunca. ¿No? ¿Tú te sientes libre así? Absolutamente.